el organismo que la llega a facilitar o la llegaba a facilitar. Al generalizar estas cifras, se corría el peligro de subestimar la realidad o de ocultar diferencias significativas que existían en el medio rural y urbano y que siguen existiendo en esas entidades federativas en donde todavía no es legal el aborto. Es triste, sin embargo, son suficientes para rectificar algunas concepciones erróneas y de llamar la atención a un problema que va más allá de las preocupaciones del individuo. De acuerdo a lo mencionado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, las muertes por complicaciones del embarazo y parto, como son las toxemias y las hemorragias, se encuentran relacionadas con el aborto. De lo anterior, el estudio denominado La maternidad sin riesgos en América Latina y el Caribe, realizado por la Family Care International, muestra una preocupante tabla sobre la mortalidad materna en México durante 1985. Los datos corresponden a los obtenidos por la Encuesta Nacional de Fecundidad realizada en 1987, después de la cual no se había realizado otra más, por lo que desde esta fecha no existen nuevas cifras estimadas a nivel nacional. Las cifras fueron proporcionadas en 1990 por el Dr. Jorge Oropesa Morales, subdirector del Hospital General de Balbuena. Declaraba que se practicaban 2 millones de abortos clandestinos al año. Para 1993, el Dr. Raúl López García, subdirector general médico del Instituto Nacional de Perinatología, en su ponencia presentada en la conferencia sobre maternidad sin riesgos en México, realizada en Cocoyoc en febrero, indicó que en su ponencia titulada El aborto como problema de salud pública, que en el país ocurren aproximadamente 4.200.000 embarazos por año, de los cuales solo llega al término de la gestación el 60%. El resto, es decir, 1.700.000 se pierden en sus etapas tempranas. En este orden de ideas, es conveniente señalar que los cálculos más conservadores sugieren que la mitad de esas pérdidas se refieren a abortos inducidos y que aproximadamente 850.000 casos se tratan de abortos espontáneos. Todas estas argumentaciones, todos estos dimes y diretes, son bastante importantes de revisar a fondo, como ya lo mencioné anteriormente, porque países de primer mundo no es tanta el ruido que hay por el aborto en sí, sino el machismo que se encuentra detrás de estas leyes generadas por hombres, en el que el macho, en el que el hombre se cree el dueño del cuerpo de la mujer, y a su beneficio, por manipulación de masas y de intereses mezquinamente económicos y bastante ridículos en cuanto a ambición, llegan a nublar e inclusive ensombrecer la realidad de las cosas. En estos países que ya se mencionaron anteriormente, no es en sí el aborto la clave para el control de la población, es una salida para situaciones en las cuales hay peligro para la hembra que está en el embarazo, o simple y sencillamente por cuestiones en las que la misma hembra decida no tener el seguimiento de la vida, ya sea por condiciones económicas, sociales o culturales muy propias de la hembra. Y bueno, dentro de todos estos estigmas que hay detrás de que, les repito una vez más, de que es una vida, que esto y que el otro, ¿cuántas veces nos he escuchado en misas de iglesias católicas y cristianas que el uso del preservativo no es bien visto a los ojos de su deidad? Porque recordemos que hay muchos dioses creados por la especie humana para delegar responsabilidades más allá del entendimiento intelectual de ciertas personas. Pero bueno, si comenzáramos por quitar esa mierda de creencias en el que el uso del preservativo va en contra de las buenas de este Dios, ¿cuántas infecciones de transmisión sexual no tan solo se podrían evitar? ¿Cuántos abortos no se podrían evitar? No es reproducirse a lo pendejo como conejos, ¿no? Y traer a sufrir personas a este mundo cuando la persona que procrea ni siquiera tiene un ingreso sólido, no tiene un lugar propio donde vivir, no tiene una educación básica, no tiene las herramientas intelectuales, culturales, sociales para poder responder a una vida, porque es una vida la que va a depender de ti. Es ilógico seguir designios divinos
que fueron establecidos hace más de 2000 años, cuando la población era ni la 10ª parte de lo que es actualmente la población en México, en todo el mundo. Y ridículamente podría ser esta cuestión de pretexto o de estigma, ¿no? Para decir, es que se va a acabar la especie humana, es que no vamos a seguir gobernando el planeta. ¿Cuántos miles de millones de personas no somos? ¿Y cuántos miles de personas no nacen todos los días? Por ello, no es que el aborto sea la única opción y no van a andar todas las mujeres abortando, también no caigan en ese juego. Simple y sencillamente, si se comienza con educación y se comienza con planificación familiar, con el uso de tratamientos anticonceptivos, con el uso de anticonceptivos, condón para el hombre, condón para la mujer, y también se incluyen información o educación financiera, no habría necesidad de practicar abortos, ¿no? Salvo conducto que fuera por poner en peligro a la madre, como ya se ha mencionado. Pero bueno, se dice que desde el gobierno federal, principalmente el ejecutivo, se inicia en 1976 la iniciativa del saliente presidente Luis Echeverría y coordinación de las entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, se convoca un grupo de especialistas para estudiar la problemática del aborto. Este se integra por 62 personalidades entre médicos ginecológicos, psiquiatras, no sé qué chingados tienen que hacer aquí los sacerdotes, pero había sacerdotes, abogados, filósofos, antropólogos y psicólogos. Asquerosamente todos hombres, así es, todos hombres, como siempre, manejando el derecho de la mujer sobre su cuerpo. De esta asquerosa reunión de hombres se concluyó que el aborto en México constituye un problema serio de salud pública y de salud mental. Bueno, al menos llegaron a ese consenso. No fueron tan inútiles todos estos hombres que se juntaron a final de cuentas. No es que tenga nada contra los hombres, pero sí da coraje que un género que no sabe ni desde lo social, ni lo cultural, y mucho menos desde lo orgánico y lo biológico, ¿cómo se puede llegar a vivir como mujer? Tengan el descaro y los huevos de decir, voy a decidir por la vida de las mujeres. No mamen, señores. Ahora sí que con todo el respeto, no mamen. Por eso, las mismas mujeres es importante que legislemos desde lo cultural, lo social, lo médico, lo biológico, lo orgánico, etcétera, 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 por y para nosotras mismas, por nuestras cuerpas, aunque les duela mucho ese término, ¿no? Que según la RAE no existe, pero bueno, si existe cuerpo, porque no puede existir cuerpo, ¿verdad? Bueno, tocamos el tema, ¿no?, de que el movimiento feminista, a través de la coalición de mujeres feministas conformadas por el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, quienes venían pugnando por la no punibilidad del aborto desde el 72, presentan a la Cámara de Diputados del Congreso Federal una propuesta de despenalización y reglamentación dentro del Código Sanitario de esa época, propuesta que fue retomada para su discusión por el entonces Grupo Parlamentario Comunista Coalición de Izquierda, siendo discutida en 1980 y 81 en el Congreso Federal, y la cual fue acompañada de una gran polémica por las campañas organizadas en contra, tal cual, fue en contra de la propuesta iniciada principalmente por la jerarquía católica asquerosa, y naciendo en ese momento el asqueroso Grupo Provida. En México, así como el apoyo de la iniciativa por parte de las mujeres feministas sin que se lograra su aceptación, dicha propuesta establecía reforma al Código Penal de la siguiente forma. Artículo 392. Aborto punible es la muerte del producto de la concepción después de las 12 semanas de gestación. Pero bueno, en cuanto a las causas de mortalidad dentro de la publicación Mujeres y Hombres en México, editada en marzo de 1997, por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, sus siglas INEGI, con el fin de apoyar con información estadística actualizada el Programa Nacional de la Mujer de 1995 al 2000, informaba que respecto a las principales causas de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos se indicaban los siguientes datos. Causa de hemorragia en el embarazo un 24%, toxemia de embarazo un 27.4%, complicación del puerperio 10.4%, aborto 6.7%,
Infecciones obstétricas indirectas 2.7%, algunas otras 28.7%. Como podemos ver, una vez más se sigue tomando en cuenta, ¿no? Más bien, no se sigue tomando en cuenta la importancia de la vida de una mujer. A final de cuentas, dicen, es que el niño está primero. Volvemos una vez más. ¿Cómo es posible? Y esta se me hace una respuesta muy tonta por estas personas, ¿no? Que argumentan de que mejor la vida de un niño a la de una mujer que está en peligro la vida, ¿no? Estadísticamente hablando, una hembra puede procrear más niños que el niño, en lo que crece el niño y todo ese rollo, desde la perspectiva real de los objetivos y de las finalidades de estos jerarcas machos, ¿no? Que realmente están legislando única y exclusivamente para sus intereses. En México, la práctica del aborto era en general ilegal. Si una mujer quedaba encinta y decidía interrumpir su embarazo, se veía obligada a interrumpir su embarazo en un aborto clandestino. Sin embargo, hay 7 circunstancias que legalmente no se consideraba al aborto como delito. Cuando el embarazo resultaba de una violación, el aborto es provocado accidentalmente, a juicio del médico el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, el feto tiene malformaciones genéticas, de continuar con el embarazo se provocaría un grave daño a la salud de la mujer. El embarazo es producto de una inseminación artificial no deseada y la hembra tiene razones económicas para interrumpir el embarazo y es madre ya de otros hijos. Pero bueno, todo este tema es bastante importante realizar a profundidad, más allá de las legislaciones morales. Afortunadamente ya en Ciudad de México es legal el aborto, más no en el resto de las entidades federativas. Y es triste que en países con una sobrepoblación y niveles de vida muy bajos, altos índices de delincuencia, muy bajos, muy altos índices de desempleo y empleos muy mal pagados, siga habiendo esta sobrevalorización de lo que vendría siendo la planificación en base al aborto, ¿no? De que si abortas vas a poner en riesgo la vida y es malo y que no sé qué, ¿no? Le repito una vez más, si se concientizara tal cual sobre el uso de preservativos, de medios anticonceptivos, se hablara de un proyecto de vida, se conociera la calidad de vida y sobre todo se conociera un poco más de educación financiera, se evitaría llegar a esto. Para concluir, la panacea no es definir una postura a favor o en contra del aborto, sino respetar la decisión que cada individuo elija. Además, si logramos evitar o disminuir la tasa de abortos o embarazos no deseados, vía la información, educación y formación de profesionales en sexualidad humana, estaremos colaborando con este problema de salud pública. Y una recomendación muy personal, muy mía, dejar a un lado a la Iglesia de estas decisiones socioculturales y legislaciones de políticas públicas que le corresponden a los políticos, no a la Iglesia, porque aquí se necesita hablar con ética, no con moralidad. Y bueno, como dato cultural, en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en San Bernardo, Argentina, del 18 al 24 de noviembre de 1990, en el taller sobre aborto organizado por la Comisión por el Derecho al Aborto de Argentina y por las Católicas por el Derecho de Decidir de Uruguay, y con la participación de feministas procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú, se acordó declarar el día 28 de septiembre como Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe. Esto fue transicionando con el tema el aborto. www.praneradio.com.mx, la radio diversa, todos los miércoles 23 horas México. Y ya saben que a mí me pueden seguir a través de Facebook, Twitter e Instagram y YouTube. Soy su amiga Jimena Dos Santos. Les mando un besito y que tengan una excelente noche. Los espero el próximo viernes. Ya saben, pueden dejar un inbox, un mensaje sobre el tema que deseen escuchar. Les mando un beso y que tengan dulces sueños.